una gran virtud, que presumimos de lo que somos, españoles de bien, ¿o no? Vale. Os dejo con el presidente de España 2000, José Luis Roberto. No hace falta ya ningún calificativo más. José Luis. Yo no voy a hacer el tema muy largo, porque después de esta caminata, que yo la siento más, porque si fuera el Chineque o el Cheneque o el argentino ese, iría con sella eléctrica y no me habría cansado, no es una noche o una tarde para dar discursos. Después de la violación que hubo aquí, una más de las cientos que hay en toda España, por gente que no respeta la mujer y por gente que no respeta las normas ni la democracia, era necesario venir aquí. Hablando de Podemos, no vendrían aquí Errejón ni el Marqués de Galapagar, ni se atreverían a ir por barrios nuestros, y nosotros hemos ido por barrios plagados que no sabemos si es Urriana o Rabat. Porque todavía en España, nosotros podemos y debemos ir por cualquier sitio de nuestra tierra sin que haya nadie capaz de impedírnoslo. Y lo vamos a hacer una, dos y mil veces, porque esta es nuestra tierra y nuestra tierra la vamos a defender. No son nuestros enemigos los guarros que han pintado toda la calzada insultándonos. Son nuestros enemigos, pero no son nuestros principales enemigos. No son nuestros principales enemigos los políticos corruptos que viven del dinero público, subiéndose los salarios un 10 o un 15% cada año, cuando las pensiones no suben y nuestros abuelos y nuestros padres están, muchos de ellos, en la indigencia. No son nuestros principales enemigos. Y no son tampoco nuestros principales enemigos los que nos insultan en las redes, con las cobardías de lo que no son, de hombres. No son tampoco nuestros principales enemigos. Y no es nuestro principal problema que haya 3, 4, 10 violaciones, aunque es un problema. Y no es nuestro principal problema que las ayudas sociales sean preferentemente para los extranjeros, aunque es también un problema. Y no es nuestro problema que el presidente del gobierno, que está ocupando, entiendo que ilegalmente, con pactos, un sitio, un sillón, a costa de todos los españoles, haya acogido en su momento a 700 inmigrantes del Aquarius, dándole el estatuto de refugiado, cuando no eran refugiados, cuando eran inmigrantes ilegales, aunque es un problema. Y no es nuestro principal problema que de las 100 mujeres que iban en ese Aquarius, la inmensa mayoría fueron violadas en el viaje, sin que los señores de la ONG dijeran nada, y si cuando la llevaron al hospital de Valencia de la Fe se siguieran los protocolos de violación que se tenían que haber seguido. Pero es un problema. No es nuestro principal problema que a todos ellos se les diera una renta de inclusión muy superior a la que le dan a nuestros ancianos, muy superior a los que les dan a las personas españoles que tienen necesidad de vivir, exactamente el doble. No es nuestro principal problema, pero es un problema. No es nuestro principal problema que a todos les hayan buscado alojamientos en hostales y en hoteles, de los que se han ido para buscarse la vida por ahí, pero aún quedan algunos viviendo del dinero público, del dinero municipal de Valencia, por ejemplo en Paiporta, lo mismo que los llevaron a la Universidad de Cheste, mientras que a millones, a millares, a cientos, a decenas
de miles de personas les llega justo a final de mes para pagar la vivienda, y decenas de miles de esas personas, de familias españolas, son desahuciadas por los bancos y por los fondos buitres. No es nuestro principal problema, pero es un problema. Todos estos problemas se añaden uno tras otro y nos hacen que estemos ante las narices, hasta las narices de esta situación. Por eso tenemos que hacer algo, por eso nos rebelamos. Pero nuestro principal problema, aunque esto suene raro en gente que lleva estas banderas, es el capitalismo liberal. El principal problema es el superestado económico privado. El principal problema son los que están arriba y los que dirigen lo que tienen que hacer los partidos políticos, los que dirigen lo que tienen que hacer los presidentes del gobierno y los que dirigen las cámaras parlamentarias para que dicten lo que le interesa a esos fondos buitres, a esas grandes multinacionales, a ese pequeño número de superpoderosos que han iniciado un camino que nos lleva a la indigencia. Han iniciado lo que es la globalización. Ese es el origen del problema que lleva a todo. Han acabado con las fronteras. Abramos las fronteras para que de sur a norte vengan productores baratos, vengan africanos, vengan moros. Merkel dice que vengan 500.000 más. Venga quien sea para trabajar más barato en contra de los derechos sindicales que durante años se han labrado y han conseguido los productores europeos y los productores españoles. Ese es el principal problema. Los que han cortado también en las fronteras los aranceles y permiten que vengan productos de fuera a precios de risa, porque utilizan mano de obra esclava y aquí no se pueda competir. Y que tengamos grandes empresas como Mercadona que tienen llenas sus estanterías de naranjas de Sudáfrica, mientras que aquí las naranjas se tienen que pudrir en el campo porque no valen para nada. Ese es el principal problema, la globalización. Y la globalización la dirigen y hacen la hoja de ruta las 10, las 12, las 20 familias como mucho que tienen en su poder la mayoría del dinero, la mayoría de los fondos buitres, la mayoría de los fondos de inversión. Ese es el principal problema. Y contra eso nos rebelamos, porque ellos lo que están consiguiendo es acabar con el esfuerzo y con el trabajo de las generaciones españolas. Ellos lo que están consiguiendo y lo que quieren es acabar con la clase media, que prácticamente está desapareciendo, que nadie pueda tener un oficio en el que pueda prosperar con trabajo y con esfuerzo, que nadie pueda montar un pequeño negocio o una empresa porque las grandes empresas le hunden y no le permiten trabajar en las mismas condiciones a nivel de igualdad. Y al final llegaremos a lo que ellos quieren, al mundo feliz de Adolf Huxley. Unos alfa más, los pocos que lo dirijan todo, que viven en sus urbanizaciones o en sus grandes chalés o en sus grandes mansiones, un grupo de betas que son sus capataces, los que dirigen la política, que los tienen bien pagados, y la inmensa mayoría que somos todos nosotros unos epsilones, trabajando a salarios de miseria o viviendo de subvenciones públicas y dándonos 4 tonterías por televisión para tenernos distraídos como si esto fuera el circo romano. Pan y circo, ese es el principal problema. Y todo, aunque se va a interpretar mal, viene del mismo lugar. Cuando llega Podemos, viene de repente en pocos meses de las elecciones y empieza a tener un montón de dinero. Y con dinero se ganan las elecciones, no con esfuerzo, que es como tendrían que ganarse en una sociedad de hombres. Luego llega Vox y de repente en pocos meses resulta que con un montón de dinero empiezan a salir en todas partes, empiezan a estar.
pero no es de las cuotas de los afiliados. Y cuando vemos quiénes subvencionan a esos sitios, Irán o un grupo iraní también, tanto a Podemos como a Vox, o como en su momento Venezuela, el fondo de todo, el último hilo de todo, apunta a quien maneja todo, que es Israel, que es quien está consiguiendo que lleguemos a una situación de globalización absoluta en que no tengamos ninguna posibilidad, en que vengan esas generaciones nuevas de extranjeros con una religión antieuropea y antidemocrática, y que nuestras mujeres, nuestras hijas y nuestras nietas tengan al final que ir con el burka. Al final tendremos que ser un montón de proletarios baratos dirigidos desde arriba por los que mandan. Y por eso nosotros vamos a estar y vamos a dar la guerra con nuestros medios. Nos vamos a rebelar porque lo único que nos queda es la resistencia, aunque seamos cabezones. Y vamos a acabar, para no hacerlo muy largo, por España. Por España, aquel que acuda a la defensa de España, que honrado muera. Aquel que la abandone, el traidor que la abandone, que no tenga nadie que le perdone. Que no haya en Tierra Santa un lugar para ellos. Que no haya cruz en sus despojos, ni tengan las manos de un buen hijo para cerrarles los ojos. ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Arriba! Hola, buenas tardes. Por favor, seguid compartiendo esto en las redes sociales. En fin del acto de la manifestación, ya estoy aquí con vosotros. Con el máximo respeto vamos a entonar nuestros himnos, el himno regional y el himno nacional. España, consem la Déu, germes vingueu, i en el taller i en el camp que voregem, cantis d'amor i més de brindem fruites daurades
compartiendo esto en las redes sociales, por favor. Hola, Azucena Pelayo. Ya me he puesto aquí a grabar. El himno de la fe, triunfa España, los yuques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe, juntos con él los cantemos de ti la vida nueva y fuerte en el trabajo y paz. Juntos con ellos cantemos de ti la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. ¡Viva España! Todos los hijos del pueblo español que vuelve a resurgir. ¡Viva España! Todos los hijos del pueblo español que vuelve a resurgir. ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre la luz del mar y caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre la luz del mar y caminar del sol! ¡Viva! ¡Viva!